Testimonio de matrimonio restaurado. La otra mujer retuvo a mi esposo terrenal como rehén durante mi embarazo. Promesa del día. Vivimos por fe, no por vista. Alessandra, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Estaba dispuesta a divorciarme para detener la forma en que mi esposo y yo vivíamos. Pensé que esa era mi única opción. Así que busqué en Google sobre los tipos de divorcio. Vi una lista de abogados que se especializaban en divorcio, pero luego tuve un poco de curiosidad y me pregunté, ¿qué piensa Dios del divorcio? Mi corazón, junto con mi falta de entendimiento, me hizo creer que Dios quería que todos fueran felices, y si no éramos felices, estaba bien divorciarnos. Aún así, la duda no me abandonó. Decidí investigar sobre Dios y el divorcio, y así fui dirigida al pasaje de Malaquías donde dice que Dios odia el divorcio. Cuando este camino ya no era una opción, comencé a investigar sobre cómo restaurar mi matrimonio, y fue entonces cuando mi esposo celestial me guió a RMI. Leyendo el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y luego leer la Biblia para confirmar que lo que se decía en ella era verdad, me convenció de que ahora estaba en el camino correcto. Antes no sabía ni por dónde empezar, pero los versos citados en el libro fueron fundamentales para que me encaminara en la dirección correcta. Al principio, lo que más deseaba era que Dios restaurara mi matrimonio lo antes posible, pero a medida que pasaba el tiempo y Él me sanaba, transformaba, deseaba todo de Él en mi vida y ya no deseaba la restauración. Empecé a amar nuestros momentos juntos, hablar con Él, cantarle, meditar en su palabra. Todos mis momentos de vigilia estaban llenos de alegría absoluta. Mi enfoque cambió poco a poco y entonces comencé a pedir un matrimonio restaurado, si esto era lo que Dios quería para nuestras vidas. Ya no quería mi matrimonio. Entonces comencé a querer realmente a mi esposo terrenal atrás, pero con mi esposo celestial siendo el centro de todo en nuestras vidas. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Alessandra, mientras lo buscabas de todo corazón? Mientras leía el libro, vi todos mis errores y pasé de víctima a villana. No sabía que era tan necia. Mi corazón estaba bien abierto y totalmente rendido a las manos de mi amado para que me guiara. Y cuando leía cada versículo de la palabra de Dios, me iba transformando y me enamoraba de él. Me preguntaba cómo pude haber vivido tanto tiempo sin disfrutar de esta vida abundante y perdiéndome una vida que siempre estuvo disponible para mí. Mi amado me estaba transformando de adentro hacia afuera. Me llenaba de un gozo que no entendía porque el mundo seguía igual, pero ya no me afectaba. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Alessandra, te enseñó el Señor durante esta prueba? Seguro ganar sin palabras. Siempre tenía que tener la razón, siempre tenía que tener la última palabra. Así que estar callada no fue fácil para mí. Como dicen las lecciones, comencé a ayunar porque me debilitaba. No tenía fuerzas ni para hablar de nada, y mucho menos para discutir. Ponerse de acuerdo se volvió fácil, y cuando vi los resultados, wow, me enganché. Paz y contentamiento. Y hubo otro gran beneficio para mí, porque además de mantener la paz con mi esposo terrenal y con todas las personas con las que siempre discutía, bajé 21 kilos o 46 libras. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Alessandra? Mi esposo terrenal comenzó a pedirme un hijo. No teníamos hijos porque decidimos que cuando nos casáramos nunca los tendríamos. Pero luego, mientras soñaba con Dios restaurando mi matrimonio, decidí que la restauración tenía que ser lo primero.
pero mi esposo terrenal insistió, diciendo que quería un hijo y no quería esperar. Así que decidí someterme y entregué todo al Señor y así quedé embarazada. Durante mi embarazo, mi esposo terrenal dijo que volvería, pero no volvió durante todo mi embarazo. Si hubiera accedido a complacer a mi esposo en lugar de someterme como al Señor, me habría amargado. Pero no hubo un esposo o padre más grande para mi hija no nacida que mi esposo celestial fue para mí. Fue un embarazo glorioso. Luego, cuando estaba en la mitad de mi embarazo, recibí una llamada de mi suegra informándome que mi esposo terrenal estaba involucrado y tenía novia. Le respondí, hágase la voluntad del Señor. Estaba un poco triste, por supuesto, pero sabía que el Señor estaba en control de todo. Cuando me encontré con mi esposo terrenal y no lo confronté y ni siquiera lo mencioné porque tenía la plena convicción de que Dios se estaba encargando de mí, pude ver en la cara de mi esposo que estaba atónito. Fue entonces cuando sonreí con una sonrisa de complicidad, porque sabía que mi esposo estaba conmigo y sonreía conmigo. Alessandra, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Sucedió cuando lo dejé ir por completo. Siempre que necesitaba algo durante el embarazo, simplemente tenía que pedirlo y mi amado me lo daba. Incluso en las necesidades diarias de todas las pequeñas reparaciones que hacían falta en mi casa. Vivo en una casa antigua. Cada vez que Él me guió, capacitó para hacerlo. Cada vez que mi esposo terrenal y yo nos despedimos, me pedía que lo llamara para cualquier cosa que necesitara. Pero yo siempre prefería buscarlo a Él, mi amado. Su madre me confrontó para que hiciera algo para detener a su hijo, porque yo estaba siendo muy permisiva con él, pero yo siempre respondía que solo Dios podía controlar a un hombre adulto. Ella no pudo controlarlo cuando era adolescente. ¿Cómo podría controlarlo yo? También le recordé una vez que en nuestras peleas él se quejaba de la falta de libertad de nuestra relación. Así que ahora yo no quería ni podía interferir. En mi corazón sabía que mi amado haría cualquier cosa por mí. Solo tenía que orar y confiar. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Alessandra? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Alessandra, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? El Señor quería restaurar mi matrimonio en un momento específico señalado. Todo sucedió durante la cirugía. Mi esposo terrenal me dijo que quería acompañarme en el nacimiento de mi hija. Entonces, durante mi parto, que fue por cesárea porque el bebé estaba de nalgas, se sentó a mi lado y me susurró, me voy a casa. Yo ya me estaba empezando a desvanecer de la anestesia, pero recuerdo que le respondí, tantas veces lo has dicho. Luego me contestó, pero hoy es de verdad, mis maletas ya están en mi carro. Cuando me dieron de alta, nos fuimos a casa juntos. Él ya se había mudado con la mayor parte de su ropa y un día después volvió a por el resto cuando conoció a la otra mujer. Estaba en el trabajo. Me dijo que la otra mujer lo había mantenido como rehén durante mi embarazo, amenazándolo con contarles a todos los detalles de su vida con ella, publicando fotos íntimas de ellos en Facebook. Así que se había mantenido alejado de mí, pero ahora dijo que la aborrecía a ella. Gloria a Dios, solo Él pudo haber hecho esto. Yo había orado estas palabras exactas solo una vez y Él lo hizo. Quiero aprovechar este momento para disculparme con mi amado por no haber compartido mi testimonio antes de esto. Nuestra hija ya tiene 18 meses. Sin embargo, sé que Él usará esto para bien, porque estoy aquí para decirte que cuando esperas que Dios restaure, es restaurado para bien. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Alessandra? El libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. No tenía un andar cristiano a pesar de que era cristiana y asistía a la iglesia religiosamente.
pero ese era el punto. Hasta que llegué a RMI, nunca tuve una relación con el Señor. No se habló de ello en la iglesia, ni tampoco el énfasis en leer la Biblia, que es tanto el mapa de ruta de nuestra vida como las cartas de amor de nuestro amado. Todo en uno. Por eso, cuando leí que debía dejarlo ir y ganar sin palabras, me pareció una broma de mal gusto, porque era todo lo contrario a lo que yo estaba dispuesta a hacer. Pero queridas novias, crean, entreguen, haz lo que su palabra dice, haz lo que cada lección dice que hay que hacer. Si aún no está restaurada, regrese para ver qué principios eligió ignorar y hágalos. Mejor aún, pregúntale cuáles ignoraste y pídele que te ayude a cumplirlos. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Alessandra? Sí, por supuesto. De cualquier manera, Alessandra, ¿qué tipo de aliento te gustaría dejarle a las mujeres en conclusión? No te rindas. Muchas veces me sentí cansada y quería rendirme. Muchas veces parecía que nada estaba pasando y pensaba en rendirme. Pero nunca olvides que vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.